Hola queridos amigos, estamos en estos primeros pasos del segundo ciclo, 2023, aquí en TLV1, Toda la Verdad Primero. Le damos la bienvenida a todos, les agradecemos a los que nos acompañan, nos guían, nos apoyan, nos acompañan especialmente en la difusión y económicamente, gracias a todos los que lo hacen. Y por supuesto, a todos los que no lo hacen, los invitamos a contribuir, colaborar con TLV1. Siempre va a ser muy importante para que podamos seguir en el camino, ¿no es cierto?, del bien, la verdad y la belleza, que es lo que lleva a todos ustedes TLV1. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa, todas las redes sociales en las cuales nos comunicamos. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, especialmente en este año 2023, que va a venir bastante caldeadito, y que la protección de su manto nos permita transitar este momento tan difícil que probablemente vaya a ocurrir este año, como nos tienen acostumbrados desde los diferentes sectores, tanto nacionales como internacionales. El programa de hoy vamos a hacer la continuidad de presentaciones de libros, ¿no? Me gusta que TLV1 también presente libros de amigos que han publicado y que realmente son de una ayuda moral, espiritual, patriótica, ¿no es cierto? Y, por supuesto, con una noción general, geográfica, de este mundo y de personajes. En este caso, vamos a presentar un libro muy particular que me gustaría poner en pantalla, El León de África, la epopeya africana de von Lettow-Vorbeck, o Vorbeck, escrito por un gran amigo. Bueno, nuestro invitado, por supuesto, es un gran historiador que se ha dedicado a rescatar de la historia de diferentes personalidades. Algunas lo ha cautivado de sobremanera, como es el caso del León de África. Así que vamos a tratar este tema del León de África, como tantos otros personajes que nos contará cuáles son de su atracción. Para mí es un gusto presentar al licenciado en Historia, graduado en la Universidad de El Salvador, docente en la Universidad de El Salvador, también en Ciencias Políticas en la UCA, es profesor ahí, experto en Relaciones Internacionales, en la actividad pública y privada, es miembro de diferentes academias, la Academia de Historia, la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación, del Instituto Cultural Argentino-Uruguayo, miembro del Instituto Histórico Brigadier Tomás Iriarte, miembro del Instituto de Ciencias Genealógicas, Argentino de Ciencias Genealógicas, del Instituto O'Higgins de la República Argentina. Pertenece también al Consejo de Estudios Económicos y Jurídicos y Sociales, integró la Junta de Repatriación de los Restos Mortales del Brigadier General Juan Manuel de Rosas en 1989 y es escritor, histórico sin duda. Por ejemplo, en uno de sus trabajos es De Sudáfrica a la Patagonia en 1991, Misión Osley de Faudis, que es de 1845 a 1847, lo publicó en el 93, Testimonios de Dignidad, que es la vida, ¿no? Memoria del cardenal Aloysius Stepinac, por ejemplo, también La Seguridad del Buenos Aires Criollo, de 1820 a 1840, que lo hemos presentado en este programa. Trabaja actualmente sobre la vida del barón de Holberg y su tiempo, y particularmente esta publicación del libro. Para mí es un gusto presentarlo al licenciado Ignacio Brach. Gracias, Ignacio. Gracias, Juan Manuel, por invitarme al programa, como siempre. Es un placer estar acá. Brillante escuchar y analizar tus libros, porque la verdad que son personajes extraordinarios, especialmente el León de África, que lo leí con mucho placer y que la verdad este personaje 1914-1918, ¿no? Pero que murió en 1964. 64, fue muy longevo, murió de 94 años. Mirá. En el 64. Sí. O sea que fue activo en la Primera Guerra y bueno, ya la Segunda Guerra ya lo toma con 69 años, está en la reserva, pero no participa, aunque mueren sí, sus dos hijos varones mueren en la Segunda Guerra. Increíble, la verdad que es increíble. Este personaje, ¿qué me podés contar de este personaje, no? León de África. Bueno, ante todo, von Lettow-Vorbeck es un joven oficial prusiano
hace sus primeras armas luego de egresado de la Academia de Potsdam, donde egresaban todos los jóvenes prusianos. Es de una familia antiquísima de Prusia, de Pomerania, de Prusia Oriental. En su árbol genealógico, su padre, su abuelo, era una familia en la cual había muchos funcionarios del Imperio Alemán, pero una familia de tradición militar. Sus primeras armas las hace como teniente en 1905, cuando se arma esa coalición internacional que va a China a sofocar la rebelión de los Boxer, que se había iniciado justamente con el asesinato del embajador alemán. Luego él vuelve a Alemania, sigue haciendo su carrera militar, y en 1914, y acá vale detenerse, claro, Alemania se unifica en 1870 y surge allí el Imperio Alemán. Y la segunda mitad del siglo XIX es un fenómeno donde el colonialismo europeo está presente, sobre todo Inglaterra y Francia, pero Portugal también, en Asia, en África. Y el Imperio Alemán llega tarde al reparto colonial, que llega a tener algunas colonias en África, a partir de 1883, después del Congreso de Berlín, bueno, Togo, Camerún, el África occidental alemana, lo que es la actual Namibia, y el África oriental alemana, que es la actual Tanzania, que va a ser el escenario donde va a actuar von Lettow. También tuvo algunas colonias, Borneo Occidental y el archipiélago de Bismarck en el Índico, colonias todas que va a perder Alemania al finalizar la Primera Guerra Mundial con la derrota. Van a quedar en manos de Francia o Inglaterra. Y este personaje que ocupa esta biografía de este periodo de su vida, claro, es un oficial joven que es destinado en 1914 a hacerse cargo de la guarnición alemana en Tanzania. Que Tanzania, la obra que hace el Imperio Alemán en Tanzania, era un país, cuando empieza la guerra en el 14, de los más alfabetizados, con las misiones religiosas, ya sea católicas o protestantes, gran exportador de algodón, un país muy rico. Su superficie es mayor a la actual Alemania, o sea, lo que habla de su dimensión territorial, con el Kilimanjaro, las costas sobre el Índico, y a ese destino va a llegar von Lettow-Vorbeck a hacerse cargo de la guarnición. Viaja en enero de 1914 y desde Hamburgo, en un buque de línea, y también vale rescatar que aquí en este viaje va a conocer a otro personaje de la época, que son figuras de ese mundo colonial que se va a extinguir en 1918, que es a Karen Blixen, la escritora danesa, que ustedes recordarán aquella famosa película África Mía, sí. que Meryl Streep hace de Karen Blixen y Robert Redford de un aristócrata inglés, un cazador, que va a ser el novio de ella luego que ella se separe. Bueno, se conoce con von Lettow en ese barco, ella va destino a Kenia, donde se va a casarse y a establecerse allí como granjera, y von Lettow va a Tanzania. ¿Por qué señalo esto? Porque en sus libros, que están citados en el libro, sus memorias de África, las cartas de África de Karen Blixen, cuyo seudónimo como escritora era Isaac Denison, lo va a mencionar en muchas oportunidades y siempre en forma muy laudatoria. Porque acá, Juan Manuel, yo lo que quiero rescatar... Hay una gran amistad, pero no hay amoríos. Hay una gran amistad, pero queda entreabierta esa posibilidad, porque justamente hay una dedicatoria de una foto
en el epílogo que lo escribió un gran amigo, Oscar de Masi, Sí. deja planteado ese interrogante. Entendí. Pero este libro sobre von Lettow, El León de África, que es el apodo con lo cual lo va a ser conocido y va a ser llamado por sus propias tropas y por sus enemigos, es, además de bucear sobre el perfil de él como militar, que fue un excepcional estratega, es la personalidad en sí misma, porque es un hombre que, formado en los valores de esa educación militar prusiana, va a llegar a un mundo colonial, desconocido para él, pero va a lograr algo que es muy particular, es una fidelidad por parte de la pequeña guarnición alemana, oficiales y suboficiales no llegaban más de 1.500, y todas sus tropas son los famosos askaris, que eran de distintas tribus indígenas locales. Y va a lograr una devoción hacia él, que inclusive lo va a sobrevivir hasta después de finalizada la guerra. Y elaborando el libro y entre la bibliografía que conté, tuve la oportunidad de leer, que es pieza fundamental para el libro, son las memorias del África Oriental alemana, escritas por el propio von Lettow. Que vale resaltar, fueron editadas y traducidas al castellano en la Argentina. La guerra termina en 1918, él las escribe, la primera edición en Alemania es en el 20, y en el 26 ya son traducidas acá por el Círculo Militar en aquella colección magnífica que era la Biblioteca del Oficial. Lo que demuestra que era un país que estaba al tanto de todo lo que se publicaba, de los hechos y los acontecimientos. Una vanguardia. Exactamente. Von Lettow llega allá a Dar el Salam, la capital de la actual Tanzania, se hace cargo de esa guarnición, recorre todo ese extenso territorio, y eso lo explica muy claramente en sus memorias. Él dice, se da cuenta que está en inferioridad de condiciones frente a los vecinos. Y él plantea, de estallar una guerra, estamos fritos, porque el número era absolutamente desproporcionado en inferioridad de condiciones frente a las colonias inglesas, belgas, portuguesas y sudafricanas. Hay que pensar que ya la Unión Sudafricana se había incorporado al Imperio Británico luego de la derrota de la guerra anglo-boer. La India estaba en manos británicas, es decir, por el Índico tenían rápido acceso a Tanzania, los mares los controlaba Gran Bretaña, o sea, él toma conciencia de que está en inferioridad de condiciones de manera absoluta. Entonces su propósito es, lo dice en sus memorias, es resistir lo más que pueda. Y dice, mientras yo no sea vencido, le quitaré la posibilidad al enemigo de enviar tropas a Europa, entreteniéndose conmigo. Claro. Y lo maravilloso es que él pierde contacto con Alemania, él no sabe, durante esos 4 años nunca va a saber cuál es el transcurso de la guerra, si Alemania va avanzando, si va retrocediendo, está totalmente aislado y además no va a recibir ningún suministro de Alemania. Él tiene solamente el apoyo marítimo de un crucero, que es un crucero de guerra al mando de que yo lo menciono mucho ahí, del capitán von Loff, que va a ser también un personaje que va a dar batalla en el delta del Rufiji contra una flota inglesa que lo buscan y lo rastrean por 6 meses hasta que se queda sin munición, entonces hunde el barco, antes desmantela toda la artillería, que
y con sus marinos va a engrosar las tropas de von Lettow. Claro. Lo curioso es que von Lettow en ese espacio de tiempo, él logra primero una derrota sobre un cuerpo expedicionario británico que viene de la India en Tabora, que es una localidad al norte de Dar el Salam, contando a los ingleses por la inferioridad de condiciones de von Lettow, que iban a tomar el puerto en forma muy accesible. Bueno, reciben una paliza importante, y una característica que también lo distingue en toda la guerra es su condición de caballerosidad con el enemigo, cosa que les es reconocido siempre. Y con el vencido, ¿no? Con el vencido. Claro. Su preocupación por los heridos, por los oficiales y la tropa herida. Y ahí comienza lo que él llama su pequeña guerra, que es un derrotero, prácticamente un ejército fantasma, germano-africano, que deambula por la sabana africana, por selvas, por montes, por ríos, y que las fuerzas británicas, belgas, que están desde el lago Tanganica, y las fuerzas portuguesas desde Mozambique, más el ejército sudafricano bajo el comando británico, donde va a destacar un personaje que es un general sudafricano, Jan Smuts, que luego va a integrar 2 veces el gabinete de guerra británico, tanto en la Primera Guerra como en la Segunda. Que curiosamente, en la guerra anglo-boer, Jan Smuts era de origen boer, combate contra los ingleses. Y va a ser el que lo va a perseguir a von Lettow como un fantasma, y von Lettow va a jugar al gato y al ratón en todo ese inmenso territorio. Va a desaparecer del África alemana, de Tanzania, y va a ingresar en territorio portugués en la colonia de Mozambique, atacando las fuerzas portuguesas. Luego va a reingresar al África alemana y va a atacar la Rodesia británica, es decir, y en forma, lo vuelvo a repetir, absolutamente aislado de lo que sucedía en Europa. Por eso, que he citado en el libro, hay un historiador Miller, inglés, que dice cosas muy graciosas. Cuando termina la guerra, que von Lettow no sabe, inclusive en sus memorias él piensa que Alemania y el Imperio Austrohúngaro han ganado, él se entera porque el general sudafricano le envía una estafeta y le dice: general von Lettow, la guerra ha terminado en Europa, así que es innecesario que siga combatiendo. Entonces es muy gracioso las correspondencias, porque von Lettow le escribe: bueno, confío en su palabra de honor de que no me está mintiendo. Entonces pactan la rendición. Pero él pone condiciones, porque él dice: bueno, yo me rindo por situaciones, circunstancias superiores. Claro, las circunstancias superiores es que la guerra terminó en Europa, pero él nunca había sido vencido. Entonces dice: bueno, mi primer condición es licenciar a todas las tropas negras, a todos los soldados askaris y suboficiales, y yo me rindo con mis oficiales y suboficiales alemanes. Entonces, este historiador Miller, es muy gracioso lo que dice, se encuentra en un punto, los 2 ejércitos, donde von Lettow se efectúa la rendición y la entrega de armamento, y dice Miller: von Lettow, más que entregar las armas, estaba devolviendo objetos prestados. Porque claro, porque eran de los ingleses. De los ingleses, usaban chaquetillas portuguesas, fusiles belgas. Creo que tenemos algunas fotos también de los... que él había rapiñado askaris en todos esos 4 años, atacando depósitos de su enemigo. Sí. Entonces dice Miller, y se da la paradoja de que se rinde un ejército ante un ejército que nunca lo venció. Claro. Bueno, esa es una de las características que lo hacen un personaje muy particular. Claro. A su vez,
cuando se rinde, las tropas negras, que hay que resaltar, no habían cobrado, no habían tenido paga durante eso, eran tropas pagas. Claro. Que es curioso, el askari alemán, askari quiere decir soldado, lo mismo tenían los askaris bajo el mando británico, en las colonias británicas. El askari alemán tenía el doble de paga que un askari británico. Y lo maravilloso es que, claro, von Lettow logra un ejército, este ejército fantasma germano-africano, en el cual es una tropa nativa que tenían su propia experiencia en las guerras tribales, pero con disciplina prusiana. Entonces arma una fuerza letal. Increíble. Sí, sí. Y de una lealtad hacia él inconmovible. Y esto se va a demostrar ya terminada la guerra en 1918, y es muy curioso porque el día de la rendición, claro, von Lettow firma unos pagarés y le entrega a cada uno de sus soldados. Y le dice, cuando el gobierno alemán esté en condiciones de saldar esta deuda que tiene con los que han combatido bajo pabellón alemán, será saldada. Él regresa a Alemania en 1919, desfila por Berlín a caballo con sus oficiales y sus suboficiales. Hay una foto en el libro que me facilitó, y quiero mencionarla, una sobrina bisnieta que vive en España, que es Corina Liesau von Lettow-Borbeck, que me dio una gran mano en la documentación, inclusive documentación familiar. Él desfila en Berlín, claro, y pongámonos en situación de lo que era esa Alemania de 1918. El Kaiser había abdicado y huido a Holanda, temiendo terminar como el zar Nicolás II. Se había instalado la República, el imperio había caído, estaban los movimientos espartaquistas y comunistas para tomar el poder. Pensemos que en 1917 había triunfado la revolución bolchevique en Rusia y exportaba ese modelo a distintos puntos de Europa. Es decir, Alemania estaba sumida en una situación muy incierta. En ese ámbito, von Lettow, desde 1918, nunca se olvidó de sus soldados que habían combatido bajo su mando, y siempre reclamó al Estado alemán el saldo de la deuda. Claro, que les pague. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, es decir, imposible de concretar eso. Después viene la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba destrozada, y él, como decíamos al principio, muy longevo, muere en 1964, ya con la República Federal Alemana a partir del fin de la Segunda Guerra. Él sigue insistiendo en que Alemania está en deuda con sus soldados y logra que el Parlamento alemán en 1963, si no me equivoco, reconozca esa deuda. Ya Tanzania era independiente de Gran Bretaña, se había independizado en los 60, entonces, y es un dato de color muy muchos habrían muerto. Muchos habían muerto. Claro, pero sus herederos podían recibir claro, y los que sobrevivían, pensar que von Lettow muere de 94, los soldados tenían 84 años, 85, 80. Entonces viaja una comisión del Estado alemán a Tanzania, y yo lo menciono. Se da una duda ahí entre el funcionario, el burócrata del ministerio, que le dice, ¿y cómo vamos a reconocer quiénes son, quiénes han combatido? Entonces viaja con un oficial alemán que le dice, no se preocupe, le dice, vamos a sacar un aviso, cosa que sale en el diario de Dar es Salaam, y dice, aquellos que hayan combatido de 1914 a 1918 bajo las órdenes del general von Lettow-Borbeck, presentarse en la embajada alemana, tal día. Ese día a la mañana empiezan a llegar unos viejitos con bastón, otros vienen mujeres, otros vienen ya no tan jóvenes, hijos de 40 años,
Algunos traían el pagaré ese firmado en 1918. Qué bárbaro. Y entonces dice, pero ¿cómo reconocemos que todos? Entonces el oficial alemán empieza a dar voces de mando en alemán. Entonces los viejitos empiezan a formarse, entonces vista a la derecha, miran a la derecha, es decir, no dejan de soldar, de demostrar que eran soldados. Que habían sido soldados del ejército alemán. Inclusive Miller, este historiador inglés, cuenta que en la década del 60 todavía en algunas aldeas de Tanzania lo dicen suajili, que era la lengua. Por ahí él recorre esa zona y entonces se encontraba con algún anciano y le decía en suajili, yo fui un soldado alemán. Es decir, es muy, muy simpático toda esa narrativa y haber logrado él, antes de morir, que sea reconocida a aquellos hombres que combatieron bajo bandera alemana de 1914 a 1918. Ignacio, vamos a ir en pequeño corte. Sí. Volvemos enseguida y me gustaría, bueno, hay un Zeppelin, ¿no es cierto? Y no sé cuántos Zeppelins hubo en el mundo, ¿no? Pero de todas maneras África tuvo el suyo, ¿no? Y quisiera que nos contaras un poquito. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Ignacio Brach sobre el libro El León de África, de von Lettow. Ya volvemos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bueno, seguimos en este segundo bloque con el licenciado en Historia Ignacio Brach sobre el León de África, la epopeya africana de von Lettow. Ignacio, te voy a preguntar en el bloque anterior porque aparece el Hindenburg, ¿no? O el famoso Led Zeppelin. En realidad no es el Hindenburg. El Hindenburg era un Zeppelin comercial y que era la línea. Los alemanes desarrollan mucho los Zeppelin como línea comercial y después de guerra, que combaten en la Primera Guerra, pero en el caso que vos decís es un Zeppelin que dependía de la Marina alemana, que llegan a construir de ese tamaño solo dos. Impresiona, si uno ve la foto, es enorme, claro. Medía 126 metros de largo por 20 y pico de ancho. Ellos tenían una base de lanzamiento, de izamiento de Zeppelins en Bulgaria. Entonces, el Estado Mayor alemán
sabiendo que von Lettow sigue resistiendo en Tanzania, proyecta el envío de este Zeppelin enorme con oficiales de marina, llevándole armamento, suministros de todo tipo, medicación, comida, etc. ¿Y cuál era la idea? Era aterrizar el Zeppelin en Tanzania, donde se encontrara von Lettow, los efectivos sumarse a las tropas de von Lettow, entregar los suministros y destruir el Zeppelin, desarmarlo, y con la tela del Zeppelin armar carpas impermeables, etc. Ahora, la misión fracasa. Es el viaje más largo de un Zeppelin, porque sale de Bulgaria, pensemos que cruza, bordea la costa de Grecia, Turquía, que era aliada alemana, pero Grecia no, cruza el Mediterráneo, Jordania, y cuando está sobre Egipto, bordea el Nilo y llega a la altura de Sudán. El capitán, claro, las comunicaciones no eran tan avanzada. Y acá se plantean dos hipótesis que no están resueltas. Una es que la inteligencia británica, con sede en el Cairo, sabía de que el Zeppelin estaba llegando, interfiere la comunicación del Zeppelin, en el cual transmite un mensaje diciendo que el general von Lettow se ha rendido, sus tropas están dispersas y entonces, claro, y que la posición ya está tomada en Tanzania. Por lo tanto, al capitán del Zeppelin le queda la duda, claro, si aterrizaba era entregar todo ese suministro y todo ese material bélico y medicaciones y alimentos y todo a los británicos. Entonces decide pegar la vuelta. Son 92 horas de vuelo entre Bulgaria y la altura del Sudán. La otra versión es que von Lettow ya ha abandonado, como decíamos al inicio, el territorio de Tanzania y está atacando el Mozambique portugués. Entonces le envía un mensaje desde una central en Mozambique diciéndole no aterrice porque está en manos inglesas ese territorio. Entonces pega la vuelta. Bueno, esas son las dos hipótesis sobre el Zeppelin, pero que es un ejemplo cabal de lo que era la industria alemana de ese imperio, ¿no? Claro. Lograr ese monstruo de 126 metros, volar 96 horas, es el viaje más largo de un Zeppelin. Y creo que tenemos también una foto de la tripulación, ¿no es cierto? Sí. El capitán, con el capitán, que es brillante también, los personajes, las caras, ¿no? El trabajo. Con los trajes de cuero acolchados por el frío, porque tenían unas amplitudes térmicas ahí arriba en ese... Impresionante. Había un personaje que se llamaba Hugo Pratt. Bueno, dentro de esta historia. ¿Quién era este señor? Hugo Pratt es muy curioso, porque es un hombre contemporáneo a von Lettow, mucho más joven. Hugo Pratt creo que muere en los años 70. Era un veneciano, dibujante, y es el creador de la famosa historieta Corto Maltés, que es un personaje, Corto Maltés es un personaje creado por Hugo Pratt, por este dibujante, es uno de los padres de la historieta moderna, junto con Hergé, con Tintín, y crea este personaje, Corto Maltés, que es un marino, hijo de una gitana de Sevilla y un marinero inglés, nacido en La Valeta, en la isla de Malta, por eso es Corto Maltés el personaje. Y lo que tiene Pratt es que a este personaje, a Corto Maltés, sin duda que es un personaje creado, lo hace interactuar en hechos históricos. Entonces Corto Maltés aparece en la guerra ruso-japonesa, aparece en la Primera Guerra Mundial, en distintas situaciones, aparece en la Revolución Rusa, en contacto con el Ejército Blanco, en la Guerra Civil Rusa, y
en una de sus historias aparece en África, con los hombres leopardo, que los hombres leopardos no son otros que los askari, las tropas negras del general von Lettow, actuando para recuperar un tesoro, inclusive lo dice allí, un tesoro que si cae en manos de los británicos, el general von Lettow lo menciona casi textual, con ese ejército fantasma no va a poder pagar a sus tropas. Bueno, entonces Hugo Pratt lo incorpora a este personaje inventado en su imaginación en el ámbito de esta guerra colonial en el África, en la Primera Guerra Mundial. Y quiero hacer una mención, Hugo Pratt vivió en la Argentina, creo que en los años 40 y 50, y una de las novelas, o sea, de los capítulos que tiene de Corto Maltés, se denomina Tango, y lo hace actuar acá en Barracas, en todo el sur, en el mundo del tango, de los orilleros, de los duelos a cuchillo, es decir, es un testigo de ese mundo. Porque, los compadritos, ¿no? Vuelvo a repetir, él lo hace actuar a ese personaje por él inventado en distintos escenarios históricos. Mira vos, editado por Norma Editorial, si Exacto. no me equivoco, ¿no? Que era, bueno, caricaturas de la época, que era muy importante también tenerla dentro de lo que era el humor y los personajes, ¿no? Es muy, muy curioso. Ignacio, von Lettow termina, dijiste, volviendo a Alemania, y su vida en Alemania hasta la muerte, ¿cómo transcurre? Él vuelve de su guerra victoriosa a una derrota alemana, a un claro, él vuelve una entrega distinta, pues ya vive todo lo que es más alta, etcétera, todo. etcétera, ¿no? Yo creo que von Lettow es un hombre de ese mundo que se derrumba en el 18. Es un militar prusiano, de formación prusiana, monárquico, y ese mundo se derrumba con el final y la derrota de los imperios centrales en la Primera Guerra, y ese mundo se acaba para él, a mi entender. Lo mismo el otro personaje que hablamos al principio, de Karen Blixen, la danesa. Él, en esa Alemania convulsionada de los años 20 del periodo de entreguerras, que están, como decíamos, la revolución, los movimientos bolcheviques para producir golpes, establecer las repúblicas socialistas al modelo soviético, están los Junkers, los prusianos, que añoran volver a restituir el viejo imperio. En esa línea está von Lettow, es diputado por un partido monárquico, el Partido Conservador Nacional Alemán, de 1928 a 1930, pero renuncia. Era un militar, ¿no? Es decir, el parlamentarismo no era su lugar. Cuando accede Hitler al poder en 1933, en el 35 le ofrece, porque no dejaba de ser un héroe nacional, von Lettow, era un general que nunca había sido vencido, le ofrece la embajada alemana en Gran Bretaña, y von Lettow no se la acepta. Él no se incorporó nunca al Partido Nacional Socialista, y a él la Segunda Guerra Mundial en 1939 ya lo toma con 69 años. Lo designan general para asuntos especiales, pero nunca tiene participación. Y transcurre la Segunda Guerra en su casa de campo que tenía. Como mencioné, sus dos hijos varones mueren en la Segunda Guerra, creo que uno en la campaña de Francia y otro en el frente ruso. Sus dos hijas mujeres, una murió, se ve que es una familia muy longeva, porque una murió en el 2006 y otra vive con 97 años en Hamburgo. Termina la Segunda Guerra y, claro, sus posesiones,
de donde provenía su familia, donde tenían sus tierras, era Pomerania, la Prusia Oriental. Eso desaparece, queda en manos, hoy es territorio parte de Polonia, de Checoslovaquia y de la República Checa y de la Unión Soviética, de la actual Federación Rusa, en ese momento la Unión Soviética. Entonces, él queda en Hamburgo, y acá vale resaltar, por eso digo que es el fin de una época, porque en esa Alemania destruida después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no tenía forma de sobrevivir. Entonces, el general Smuts, sudafricano, que había sido su enemigo en la Guerra del 14, le concede una pensión militar británica a von Lettow para que sobreviva, en reconocimiento a su honorable actuación en la primera guerra en el escenario africano, donde lo había combatido. Y von Lettow pasa esos años a partir de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, siendo un personaje casi icónico de una época que se desaparece, un hombre al cual, es curioso esto, el único historiador inglés, que yo lo cito ahí, Mosley, que lo llega a entrevistar 2 años antes de su muerte, que hace un libro que se llama, es sobre justamente el conflicto africano en Tanzania en la Primera Guerra Mundial, se llama El duelo por el Kilimanjaro. Se queda tan prendado del personaje que se lo dedica a von Lettow. El libro está dedicado a von Lettow. Y él cuenta, Mosley, el historiador inglés, cuenta que entrevistándolo a von Lettow, recibe la visita de un joven negro, tanzanio, y se lo presenta. Y ese joven era hijo de un soldado que había combatido bajo las órdenes de von Lettow. Y hoy era funcionario, en ese entonces, era años 62, 61, era funcionario del gobierno ya independiente de Tanzania. Entonces tienen un diálogo entre von Lettow y este joven. Se ve que este joven hace una recriminación al periodo colonial. Pensemos que desde el 18 queda en manos británicas, Tanzania. Y entonces von Lettow paternalmente le dice, no, estimado, lo trata como un hijo, le dice, no guarde rencores mire hacia adelante, no guarde rencores sobre el pasado. Y el joven le dice, solo guardamos rencores para aquellos hombres que no son como usted, porque usted para nosotros es un gran padre. Eso se lo dice en 1961 el hijo de un soldado que había combatido entre 1914 y 1918 bajo sus órdenes. O sea, esto demuestra el personaje. El cariño había trascendido de generación en generación. ¡Qué maravilla! Esto termina, por supuesto, con las exequias, ¿no es cierto?, de von Lettow. Y creo que tenemos un videíto también, ¿no?, donde muestra un poco la época. No vamos a proyectar, pero él fallece, dijiste... Él muere en 1964 y es enterrado en una localidad muy cercana a Hamburgo, con honores militares del gobierno de la República Federal Alemana, y allí en el video se puede ver la presencia de 2 ancianos de raza negra que han viajado especialmente de Tanzania, son ex soldados que combatieron bajo sus órdenes, en representación de todos los combatientes que obviamente no podían viajar todos a Alemania, pero van 2 en representación de sus tropas coloniales a rendirle honores. Increíble. Ahí se puede ver a su viuda, ahí está vistiendo, ya de grande, vistiendo su uniforme colonial, que es el uniforme que
y es enterrado con honores militares y con máximos honores militares, claro. Como un héroe patriota nacional, con funcionarios, no sé si está el ministro de Defensa alemán de entonces, que hacen discursos. Sí. Y lo triste es que un personaje como von Lettow, esto lo sé por la familia, claro, en este mundo que vivimos de posverdad y donde todo se tergiversa, hay una calle en Hamburgo que lleva su nombre, y por lo menos hasta hace muy poco mantenía su nombre, pero había un instituto militar que tenía el nombre de él en homenaje a von Lettow. Bueno, hace unos años atrás, legisladores del Partido Verde y otros de sectores de la izquierda parlamentaria alemana piden sacar ese nombre, sacar el nombre. Y el argumento es absurdo, porque el argumento es porque representa el pasado colonial. Cuando hemos visto que los africanos lo reconocían como un padre. Como un padre. Los dos maridos, o sea, las dos hijas se casan con dos hermanos, hacen un juicio para que eso no suceda, el juicio lo pierden y ese nombre removido. El nombre del instituto militar que llevaba su nombre es removido. O sea que hoy lo recuerda una calle. Bueno, por lo menos una calle. Hay un mapa, a ver, donde dice el derrotero de las tropas de von Lettow entre abril de 1916 a noviembre del 18. Si lo tenemos en pantalla, lo podemos poner porque es el lugar de acción. Claro, ¿cierto? Y todo el derrotero, lo que está en rojo es el derrotero de él. Ajá. Entra, sale, invade Mozambique, entra a la Rodesia Británica. Es decir, la verdad que en un ejército, como yo digo, casi fantasma. Sí, actuaba en forma casi de guerrilla. De guerrilla, ¿no? Tocar y irse. Para no enfrentar grandes números. Con pocos podía ser un... Y la verdad, la proporción era de 100 a 1. Claro. Y nunca es vencido. Y en las acciones que participa, inclusive hay un dato muy curioso. En 1929, o sea, 10 años después de finalizada la Primera Guerra, 11 años después, el general Smuts, sudafricano, lo invita a von Lettow a Londres y le dan una comida de honor los oficiales del cuerpo expedicionario británico que había combatido contra von Lettow en Tanzania. Y él asiste. Y entonces es muy gracioso porque ahí conoce a un oficial de inteligencia británica que tenía apellido alemán, que es el que dicen, porque era por parte de padre era alemán y de madre era inglesa, pero él se crió y era británico, que dicen que fue el oficial de inteligencia al cual von Lettow fue el único que le tuvo, que le motivó preocupación, porque sabía de su inteligencia. Y que dicen que es una de las teorías, cuando hablábamos del Zeppelin, es este oficial el que, ahí está, Meiner Harsen creo que se llama, que es el que habría interferido y enviado ese mensaje cifrado al Zeppelin para dar la información errónea para que el Zeppelin no aterrizara. Lo conoce recién en 1929 en esa comida que le dan en honor a él. Bueno, ¿cómo será este caballero conocido que en la Argentina, Caras y Caretas, ¿no?, número 843 del 28 de noviembre de 1914, le dedica una página? Una página, ¿no? Exactamente. Las tropas coloniales alemanas. No, y es curioso, Juan Manuel, que este personaje, digo, con esto cierro, es que hay muchos personajes como este, ¿no? Es decir, en el prólogo yo hablo de, no sé, de Blas de Leso, el Barón Rojo, el Barón Rojo, Lores de Arabia, ¿no? De alemanes, Otto von Niedermayer, que es el Lores de Arabia alemán. Sí. Es decir, que son personajes que van quedando en el olvido y que sin duda, bueno,
von Lettow es un personaje digno para Mel Gibson o una producción de Clint Eastwood. Nunca la van a hacer si no son círculos norteamericanos, Bueno, ¿no? Pero yo digo ahí que si von Lettow hubiera sido canadiense, francés, inglés o norteamericano, tendría producciones a rabiar, ¿no? Le tocó ser alemán y estar en el bando perdedor, ¿no? sí, sin duda, sin duda. Bueno, acá lo rescatáis también a José Moscardó, el coronel que defendió el Alcázar de Toledo, ¿no? Al piloto, a Douglas Bader, el piloto inglés, Ulrich Dudel. sin piernas, y a Rudel, el piloto alemán con una pierna, que combatían por distintos lados. Es decir, rescato el coraje, ¿no?, de esos personajes. Y el almirante Landorf, que está aquí, en Buenos Aires. Exactamente. ¿No? Que dirigió el barco Graf Spee. Ignacio, hoy en día, bueno, estos personajes, si uno lo volviera a leer, volvería tal vez a levantar el espíritu, ¿no es cierto? El espíritu, digamos, patriótico, de alguna manera, un mundo distinto, vencido o controlado. No existen más estos personajes, ¿no? No, lamentablemente. Son de una época. Él lo dice en ese último libro que escribe este inglés sobre él y que lo entrevista. Dice, yo muchas veces me planteé, dice von Lettow, si era útil lo que yo estaba haciendo en prolongar esa guerra al costo que implicaba, y bueno, las muertes propias y ajenas, y llegué a la conclusión de que sí, porque dice, mientras mi bandera, es decir, la bandera del Imperio Alemán en África, estuviera izada, es que todavía valía la pena combatir. Y lo logró durante 4 años. Esos personajes yo creo que se van extinguiendo en la contemporaneidad y la mediocridad que vivimos. Última consulta, siempre se habló de las colonias, ¿no es cierto?, europeas en África. Algunas fueron terribles, como los ingleses, ¿no?, los belgas, los sudafricanos, etcétera, ¿no?, los belgas, franceses, ¿no?, en todas sus colonias. Si hicieras una comparativa alemana con el resto de las colonias, ¿estaba en similitud de categoría de, digamos, de explotación, etcétera, o era un trato distinto? No, era un trato distinto, salvo en el África sudoccidental, en lo actual Namibia, que ahí hay una rebelión de los hereros y los hotentotes, las tribus, que eran muy sangrientos y muy salvajes. Y la represión alemana es muy cruel en esa situación. Algo que implica también en el propio imperio alemán que se remueva el gobernador y se envíe a otro gobernador, porque ahí hay una represión cruel. Pero en las otras colonias, y el caso más notorio es Tanzania, debe haber sido, comparativamente con las otras colonias británicas, ni hablar las belgas, debe haber sido en ese momento la colonia o el país de Tanzania, o Tanganica, como decían los alemanes, más desarrollado de ese momento, y donde inclusive se llegó a que la educación se daba en suajili, en alemán, en primaria, secundaria, y posteriormente muchos viajaban a Alemania a instruirse en distintos oficios y carreras. Y los libros de historia de Tanzania recuerdan el período alemán, que fue muy corto, como un gran período de Tanzania. No lo recuerdan como una opresión colonial, más allá de que obviamente era un mundo colonialista. ¿El libro se vende? Se vende. ¿Dónde? ¿En qué librerías? En Jenny, Cinco Esquinas, Casares, la boutique del libro en San Isidro, y en Mercado Libre, y en Maizal Ediciones, que es la editorial, que aprovecho para agradecerles porque es una editorial que hace un libro muy cuidado, muy lindo, a Sofía Lecomte y Mónica Jos, que son las dos que manejan las ediciones de Maizal.
Ignacio, te agradezco muchísimo y gracias. Brillante la historia de este personaje. Yo te agradezco a vos, Juan Manuel, como siempre es un gusto estar acá en Tele-V1 y me alegro que me des la oportunidad para que se conozca la figura de este personaje. Grande, un grande, un grande. Gracias, Ignacio, muchísimas gracias. Ya nos veremos en otro libro que seguramente estarás sacando muy pronto, o alguno de los viejos que hiciste que también no hemos tocado el tema y que vale la pena remover porque son temas históricos que hay que darle importancia. Gracias, Así es. Ignacio, gracias. Gracias, Juan. A todos ustedes, gracias por acompañarme. El León de África, la epopeya africana de von Lettow-Vorbeck. Así que lo recomendado, lindísima historia, vale la pena. Tal vez esto nos enseñe a que hubo grandes héroes, grandes personajes, y en un mundo de hoy tan chato deberíamos volver a inculcar y a formar personajes de esta naturaleza. Capaz que el mundo sería distinto. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele-V1. Toda la verdad primero. Gracias.